Bienvenidos al podcast Sentinel y líderes de la industria financiera en nuestra segunda temporada, Desafíos y soluciones globales en fraude y lavado de activos. Regresamos con más fuerza, nuevos invitados, aprendizajes profundos y soluciones diseñadas para enfrentar los desafíos de la industria. ¿Estás listo para llevar tus conocimientos al siguiente nivel? Aprende de los líderes de la industria y convierte los desafíos en soluciones prácticas para tu entidad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta nueva edición, la más reciente tan solo, de esta serie de Sentinel y líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias de nuevo por estarnos acompañando. Encantado de saludarlos. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa. Bien. Vamos a retomar entonces con otro líder de esta industria. Estamos acumulando cada vez más décadas y décadas de experiencia con cada uno de los maestros que hemos estado entrevistando y hoy nos vamos hasta Guayaquil, Ecuador, para charlar con otro líder más y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Leonardo Zavala. Él es actualmente jefe de prevención de fraudes de medios de pago del Banco del Austro, el banco ecuatoriano Banco del Austro. Leonardo, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros esta mañana tan tempranito. ¿Qué tal, Alberto? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer, como siempre, poder acompañar a Sentinel aquí en Gracias. Los tiempos ya, ¿no? Gracias. Leonardo, tú tienes 20 años en esta industria. Hace 20 años... Vaya, lo que pasa es que hemos estado nosotros entrevistando gente que ha tenido varias décadas y obviamente y claramente hace varias décadas en términos de tecnología y etcétera, había una diferencia abismal con lo que está pasando ahora. Tú tienes 20 años, que 20 años se dicen fácil, pero también incluso hace 20 años la situación era totalmente diferente. ¿Cómo fueron tus inicios en esta rama de esta industria financiera hace 2 décadas, a principios de este siglo? Mira, realmente fue algo anecdótico porque yo nunca imaginé entrar en temas de fraude ni de la banca, ¿no? Yo había salido de un emprendimiento acá en Ecuador que había tenido muy joven y me encontraba, como la mayoría de los jóvenes en nuestro país, buscando un primer trabajo. Un amigo me recomendó, pues estaban buscando en otro banco, pues un puesto temporal, ¿sí?, para recolección de los documentos mandatorios del organismo de control. Y como yo tenía experiencia previa trabajando en call center, dije, bueno, vamos a iniciar en este trabajo. O sea, yo inicié en algo totalmente diferente al mundo de fraudes. Un trabajo temporal en un banco por 3 meses. Así fue como iniciaste en la industria financiera. Exactamente. Y interesante, pero este emprendimiento, es decir, tu experiencia que tenías no era en industria financiera. No, para nada, para nada. ¿Cómo se van dando las cosas, no? Yo había trabajado en un call center cuando estaba estudiando en la universidad, entonces sí tenía experiencia en llamar a clientes, en contactarlos. Me pusieron a liderar un grupo pequeño de 3 personas para recolectar documentos, que eran copias de cédula, certificados de votación. Y pues en ese trabajo, que era solo de 3 meses, yo empecé a hacer reportes. Casualmente uno de mis reportes fue hacia un gerente de operaciones y a él le gustó la forma en la que yo había estructurado un reporte en Excel. Que no conocías, no era alguien con el que tenías contacto. No sabía quién era. Entonces, como mi trabajo era solo de 3 meses y tenían una plaza para el Departamento de Prevención de Fraudes, que en esa época ni siquiera le podíamos llamar en Ecuador que había un departamento de prevención de fraude, ¿no? Eran de pronto 2 personas que hacían llamadas con una hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Algo muy sencillo. Entonces necesitaban a alguien más porque se daban cuenta que no podían gestionar tantas llamadas. No había sistemas de monitoreo, no había nada de eso. Y bueno, terminan los 3 meses y me promueven a mí hacia auxiliar de prevención de fraudes. Ni siquiera un analista, ni siquiera podía hacer llamadas, era un auxiliar. Es decir, debía yo asistir a las personas que hacían las llamadas en esa época. Este banco, que asumo que no es en el que estás actualmente, ¿era un banco de nueva creación o cuál era la circunstancia por la cual no tenía, por lo que acabas de decir, un departamento formado de prevención de fraudes?
Lo que sucede es que en esa época en el Ecuador se estilaba mucho que la tarjeta y el banco estén totalmente divididos. Entonces era una sección solo de tarjeta de crédito, no per se del banco, estaban separados. Incluso Mm, físicamente estaban separados, porque se veía como la tarjeta como un producto totalmente especializado, lo cual es cierto. Entonces tenía sus propias operaciones, su propia contabilidad, la tarjeta de crédito. Ahí estaba este departamento de prevención de fraudes. Pero mira lo anecdótico, ¿no? Que yo llego, ya te digo, sin tener ningún conocimiento en tarjeta de crédito, pero una de las personas que estaba en ese departamento era alguien que había sido hasta subgerente en otra institución que había cerrado hace algún tiempo atrás acá en Ecuador, en áreas comerciales y de prevención de fraudes. Entonces me encontré con una persona que tenía una experiencia inigualable, te podría decir, hasta el día de hoy. Es más, cuando yo todavía puedo recordarlo, cuando entro a la oficina y él estaba monitoreando fraude, a pesar de ser el líder en ese momento del área, él monitoreaba, ¿no? Él monitoreaba en una hoja de Excel y yo lo veo mirando fijamente la pantalla, ¿no? Entonces le digo, disculpe, ¿qué está haciendo? Yo estoy buscando fraude. Ah, ok, le digo. Me dice, ¿sí ves? Dice la línea número 8. Sí, ese es fraude. Déjame llamar. Y en ese momento alzó el teléfono, llamó y era fraude. Era un tipo que tenía un olfato para el fraude que nunca más en mi vida lo he vuelto a ver. En ese momento, esa línea, esa bandera que él vio, te explicó, es decir, tú ahora lo entiendes qué fue lo que él vio que dijo, ¿esto es fraude? Claro, él estaba un poco adelantado a la época, ¿no? Él entendía muy bien el tema de lo que es el comportamiento transaccional del cliente, entendía mucho lo que era el comportamiento que en ese momento tenía el defraudador, o sea, tenía perfiles, ¿no? Y si lo Mm, podríamos decir, había armado en su cabeza una regla en cual sabía que ese comportamiento inusual era fuera y que podía ser de un defraudador, ¿no? Él estaba ya adelantado en el tiempo, por así decirlo, y podía hacerlo eso. Eh, Prácticamente como lo que estamos haciendo hoy, sumando temas de inteligencia artificial y todo, ¿no? claro. Hoy en día, bueno, pasaron 20 años después de eso, ¿no? ¿Cómo es de diferente el área de prevención de fraude de un banco como el Banco del Austro en el que estás trabajando, que el que entraste a un banco similar hace 20 años? Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo importante, pienso yo, del mercado ecuatoriano, hablar en general un poco, es que hemos empezado a romper los tabús, ¿no? Finalmente hemos entendido que el fraude se ha vuelto un componente del proceso bancario en sí. En todos los productos va a haber fraude y tenemos que saber administrarlo, ¿no? Cuando yo recién empecé, se hablaba de fraude cero. Que tener fraude era malo, ¿no? Algo que ya ahora es imposible tener un fraude cero, todos sabemos que eso es un unicornio, ¿no? Entonces, esa maduración del mercado, yo pienso que finalmente la hemos conseguido, hemos empezado a romper tabús y que no debemos de preocuparnos por no tener fraude, sino de cómo saber administrarlo, midiéndolo adecuadamente con la tolerancia al riesgo que queda la empresa, no afectando los niveles de autorización y de aprobación de las transacciones, hablando puntualmente de tarjetas, y obviamente cuidando una experiencia del cliente. Anteriormente, una medida tal vez era cerrar un canal, restringir un tipo de compras. Ahora sabemos que no podemos tomar ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que ha habido una maduración del mercado. Estaba leyendo yo y lo estaba compartiendo con los compañeros de Sentinel, una nota la semana pasada, salida de Costa Rica, para hablar de otro país latinoamericano. Pero esta nota pudo haber sido de cualquier país de Centroamérica o de Latinoamérica. En este caso es de Costa Rica, pero en esta nota periodística hablaba de que una empresa de Costa Rica sin nombre, tampoco dijeron la industria, pero sospecho que si hubiera sido un banco lo hubieran dicho, o de empresa financiera, fue víctima de un fraude de $1,500,000 por medio de un secuestro que hicieron los ladrones de correos electrónicos de los gerentes. Pero, entonces te estoy hablando de un caso de cualquier semana de este año, de cualquier país en América Latina.
Y me hizo reflexionar, Leonardo, que este asunto de la prevención de fraude y de los fraudes financieros no son exclusivos de la industria financiera o de los bancos, ya. Antes a lo mejor sí, nada más tarjetas de crédito, pero ahora un fraude financiero, un robo financiero lo puede tener cualquiera. Sí, realmente lo que tú dices es la realidad actual, ¿no? Una cultura en seguridad financiera es algo necesaria para todos los ciudadanos en este momento, independientemente del lugar. Y das cuenta que realmente con el avance de la tecnología, si bien es cierto que hay fraudes que son muy tecnológicos, también tenemos un incremento y una explotación de la ingeniería social y técnicas de engaño basada en el comportamiento de las personas que también genera una gran afectación. Si tú te das cuenta, si bien es cierto, un phishing tiene un nivel tecnológico, yo le diría de mediano para abajo, un phishing, ¿qué es lo que hacen? Conocer a qué personas deben direccionarse los correos en una empresa A, B o C para saber que ellos tienen el control y la toma de decisiones. E incluso este fraude que es muy conocido, en el cual se le llega a una secretaria que tiene bastante campo de acción en una empresa y sabe que el gerente X le envía el correo y simulan ser el correo del gerente X y le envían a hacer pagos a cuentas que no son las habituales y que le pidan transferencias al área de contabilidad. Las áreas de contabilidad asumen que como viene de la secretaria del gerente todo está correcto y muchas veces se saltan los procesos porque saben que son las personas las que lo direccionan. ¿Y eso en base a qué es? A un conocimiento y terminan las propias empresas transfiriendo dineros. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de ingeniería social de saber quién y qué persona es la que autoriza o aprueba. Pero precisamente lo que me hace reflexionar es que, y me van a disculpar porque aquí estoy yo navegando entre un mundo de expertos, porque tú eres experto y todos los que nos escuchan son expertos, y yo no soy experto, yo con lo que soy experto es en hacer preguntas, pero lo que me está haciendo, lo que me está haciendo reflexionar es que anteriormente los bancos eran los que necesitaban y tenían, y de hecho de eso es lo que hemos estado hablando en esta serie, y de la importancia de tener un departamento de prevención de fraudes, de seguridad financiera, etcétera. Pero me parecía a mí que antes era necesario solamente en los bancos. Hoy en día, este departamento de estos expertos de prevención de fraudes como ustedes son necesarios, lastimosamente, en todas las industrias. Es lo que te decía, ¿no? Sí, El tema de la estafa, el engaño, ha tomado tantas diversificaciones que se aplica ahora a cualquier industria. Vemos desde la estafa al ciudadano común, ¿sí? Que se la utiliza a varias personas, estafas masivas, que no afectan en sí a una industria específica. ¿Qué es lo que hacen? Suplantan la identidad con el hackeo del WhatsApp y empiezan a pedir dinero y y préstamos. tú nos explicabas hace 2 décadas, bueno, que hace 2 décadas el tener este olfato de esta persona que te estaba enseñando, que te enseñó tus primeros pininos en esta área, era mucho de olfato, ¿no? Hoy en día que hablas tú, incluso estás utilizando términos como ingeniería social y etcétera, supongo que el olfato es necesario, pero me queda la impresión, y tú me lo vas a corroborar, de que la capacidad técnica, la capacidad tecnológica es absolutamente fundamental. Yo creo que en este momento es la clave. Yo creo que en este momento es la aplicación correcta de una tecnología bien aplicada. Eso es lo necesario, ¿no? Tener las personas idóneas que puedan aplicar y manejar esta tecnología para la detección del fraude. Porque claro, podemos hablar de fraudes muy rústicos o aplicar y hablar cosas de ingeniería social, pero ya tenemos también temas con otro nivel tecnológico, como ataques de numeración, temas de farming, o sea, hay una complejidad mucho más allá del entender del ciudadano común, en el cual sí se necesita una especialidad y un conocimiento bastante robusto. Porque yo siempre Claro, escuchaba este ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú vas a transitar por un camino pedrado y estás manejando un Porsche, ¿no? Entonces, ¿qué es claro. lo que sucede? Que debemos tener un nivel de tecnología y las herramientas necesarias
de acuerdo al área en la que nos toque trabajar con el tipo de fraude, ¿no? Yo creo que esa es una buena receta. Y definitivamente, porque si una cosa nos ha quedado claro a lo largo de esta serie y ahora contigo, es que el que te roba el dinero, delincuente será, pero no es ninguna persona poco preparada. Es decir, estamos hablando de alguien con educación formal importante, estamos hablando de un nerd, geek y todo lo demás relacionado con tecnología que pueda haber, ¿no? Y tal vez esa persona no solo tiene conocimientos tecnológicos, sino que yo pienso que también tienen olfato para entender el comportamiento de la persona. Y tal vez a veces eso es cuando nos llevan un poco de ventaja a las instituciones, porque ellos se meten a entender a las personas, porque atacan muchas veces un sector específico de la sociedad, entendiendo sus vulnerabilidades y atacan bajo el manejo de emociones. Yo te diría que es un tema de manejo de emociones más tecnología. Claro, Mira. exploto, que es lo que el ser humano siempre busca, ganancia. Lamentablemente por temas culturales, a veces ganancia con poco esfuerzo es una receta que les gusta a muchos y es ahí cuando hay un impacto altísimo. Entonces yo diría, tecnología sí, y alta, conocimiento tecnológico sí, pero un conocimiento del comportamiento y de las emociones de la víctima. Y en tu caso, del defraudador, del delincuente, déjame te pregunto, este tipo de, lo que le llamábamos hace rato el olfato, como de hace 20 años con esta persona con la que trabajaste, ¿qué tipo de, bueno, las herramientas tecnológicas ya están y las tenemos y les hemos estado hablando, pero estabas hablando tú del olfato y la pregunta que yo tengo ¿es algo que se puede capacitar uno en un salón de clase o en un curso en línea? ¿O definitivamente estamos hablando de lo que en inglés se le llama soft skills, que son habilidades que uno va tomando andando por la calle? Sí, o sea, realmente yo pienso que esto es algo que no se puede heredar o transmitir. Yo pienso que esto se va desarrollando en el tiempo con la pasión que te conlleva este trabajo, ¿no? Toda la preparación académica y tecnológica yo pienso que tú sí la puedes adquirir. Pero luego esta entrega, esta pasión, como yo le llamo, de realmente ir haciendo las cosas bien en tiempos en que lo más fácil es hacer lo incorrecto, es algo que te puede ayudar muchísimo. Necesitas altos valores de realmente estar convencido y tener totalmente claro lo que está bien y lo que está mal, porque la línea es muy fina en realidad. Entonces es súper importante eso. Unos valores éticos y un compromiso extremadamente alto y de sacrificio yo creo que es necesario. Realmente, si tú te das cuenta, la gente que está en prevención juega a ser un investigador, juega a ser un policía, juega a ser un detective. Y no te hablo porque vaya al campo. En esa llamada, la persona puede, si tiene una correcta escucha, puede detectar muchas emociones que le afectan al cliente y que incluso cuando hay temas de autofraude te pueden levantar muchas alertas. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, siempre el analista que a veces se piensa que tal vez hace un papel muy sencillo, realmente se involucra de manera fundamental, ¿no? Obviamente con el avance de la tecnología ya ha pasado el tema pues de que teníamos antes, creíamos que debíamos hacer 400 llamadas o el banco que más llamaba era el mejor banco, ¿no? Obviamente eso ya está totalmente comprobado y descartado. Lo que debemos hacer es maximizar los recursos y saber cuándo aplicamos toda una llamada, pero hay diferentes tipos de llamadas. Y estas llamadas, yo te podría decir que yo les llamo un poco investigativas porque te permiten determinar ciertas casuísticas de fraude que van evolucionando. Te podría yo decir que dentro de las definiciones propias de fraude hay una tipología específica ahora para el famoso scam o los engaños. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos de la ingeniería social y los engaños, engaños de inversión, engaños románticos. ¿Por qué te digo engaños románticos? Son tipologías específicas basadas en llevar a la gente a entregar dinero movido por emociones, unas por la ambición, otras por el tema sentimental. Son definiciones ya que las han tomado las propias marcas. Imagínate su Leo, impacto. escuchándote, estaba de nuevo reflexionando, ha sido bastante reflexiva esta charla contigo, porque las herramientas tecnológicas ahí están, tú las has explicado, las has dicho, y aparte lo hemos visto en toda esta serie todo este tiempo, pero reflexionando sobre esto, y es pregunta, en realidad la que te hago es, ¿cuánto dinero pudiera
ahorrarse, cuánto crimen financiero pudiera prevenirse simple y sencillamente si el consumidor, el cliente, el ser humano, la secretaria, el cuentaviente, el gerente financiero, uno no toma una llamada desconocida, cuelga el teléfono, checa y recheca el correo electrónico que recibió con una orden presunta, etcétera. Simplemente con tener cuidado y decir, déjame checo y reviso bien. Mira, lo que tú mencionas es algo súper importante, una realidad que nos falta tener cultura de seguridad financiera. ¿Sí? Cultura de seguridad financiera, a todos. Todos, todos. ¿Y qué tan importante? ¿Y por qué te digo cultura? Porque la cultura involucra conocer mis derechos, mis obligaciones, ¿verdad? Mi participación y mi responsabilidad, ¿sí? Al manejar mis finanzas. Y mi participación en la seguridad que como yo, ciudadano, debo brindar. Muchas veces yo escucho, institución tal, no me protegen, pasó esto. Y ahí retomamos lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Cómo los defraudadores han hecho este análisis y han hecho un análisis cercano a su víctima, porque ellos saben cómo entender a su víctima, ¿sí? Entonces, qué es lo que hacen? Acercarse. A veces las instituciones financieras hacemos estas campañas, pero tal no llegamos a sensibilizar el tema con las personas. Y ahí es cuando ellos nos ganan, porque ellos se dan cuenta, ¿no? Ok, voy a aplicar esta estrategia porque este tipo de personas les gusta este tipo de llamadas, este grupo es vulnerable y si yo los amedrento que van a perder sus derechos, pues ellos se van a asustar. Realmente Leo, ¿y efectivos. pudieras darnos un ejemplo práctico de tu experiencia de un caso exitoso, de un gol que te quisieron meter y que pudiste parar, de hace 20 años y uno más reciente? Lo que estoy buscando es tratar de encontrar las diferencias y similitudes de un fraude hace 20 años a lo que se da hoy en día. Sí, mira, había algo que pasaba hace mucho tiempo acá, todo el mercado en Ecuador. Había un tipo que simulaba ser un centro de autorizaciones. En esa época, pues era muy común que los establecimientos llamen a un número específico que daban los bancos. Los establecimientos llamaban y solicitaban una autorización porque estaban haciendo una compra, ¿no? De tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito era manual en ese entonces. Sí. ¿Qué es lo que hacía él? Él buscaba un comercio y lo llamaba. Y decía, bueno, soy del centro de autorizaciones, mi nombre es Leonardo, y le comento que todas las transacciones que usted hizo el día de hoy van a salir rechazadas, porque hubo un problema en el sistema, a menos que lo solucionemos en este momento. No, estoy ocupado, le decía el comerciante, no lo puedo atender, ok, ¿a qué hora lo llamo? Lo llamo a las 5 de la tarde, perfecto. ¿Qué tal? Soy Leonardo Zavala, señor, ¿cómo está? Ok, mire, para ayudarlo, lo que usted tiene que hacer es dictarme todos los números de tarjeta, la fecha de expiración y el código de seguridad si lo tiene anotado en los vouchers para hacer los reprocesos. Pero me voy a demorar, no se preocupe que yo lo voy a ayudar. Y entonces él tomaba su tarjetita y el Y tipo empezaba a anotar. todo por teléfono. Todo por teléfono. Y la gente se lo daba. Y lo daba. Luego Digo, eso, él tenía una agencia de viajes paralela en la cual le ofrecía pasajes más baratos, ¿sí? Y le vendía pasajes a la gente a precios menores. Ese era el fraude que él hacía, famosísimo de aerolíneas. por teléfono. Todo por teléfono. Ok. ¿Y cómo lo detectaron? Lo que sucede es que obviamente se tenía pues que promocionar sus pasajes, ¿verdad? Y la venta de los boletos era por referidos. Entonces en esa época pues aplicamos un tema de investigación de campo, fue una de mis primeras investigaciones, en la cual no había ni siquiera un investigador, sino que el analista que era más audaz, el sin miedo que le decíamos nosotros, ese iba, ¿no? Entonces acá esta persona que digo que tenía un gran olfato, que había ya participado en todos estos temas, él me dice, Leonardo, ¿te gustaría ir para que veas cómo se monetiza el fraude, cómo se realiza el fraude? Tú no tienes miedo, ¿verdad? Imagínate.
trabajo nuevo en un banco, joven, el miedo no existía. Entonces, vamos a hacer el operativo. Y fuimos, lo visitamos, lo confrontamos. eh, Efectivamente terminó confesando el crimen. En su momento, pues las leyes en Ecuador ni siquiera tipificaban estos delitos, era mucho más complejo, pero se lo empezó a identificar. Y finalmente empezamos a entender dónde estaban esas falencias en los procesos, se lo empezó a cambiar y se detuvo el tema. ¿Qué es lo que hacía el tipo? Que buscaba establecimientos más pequeños, indefensos, y así se lo fue controlando. ¿Era alguien con experiencia en la industria financiera? ¿Era alguien que conocía el sistema? No, era un tipo bastante audaz, Wow. era un tipo bastante inteligente, incluso que tenía una educación nivel medio, bien relacionado, y siendo tarjetaviente en otro país, entendió un poco cómo funcionaba esto, ¿no? Porque no trabajó en ningún banco, Mira, no, simplemente era alguien vivo, un vivo. un vivo, Eh, un vivo. y no lo castigaron, no hubo castigo. Sí, Ah, finalmente, pues, él se enfocó en ciertos bancos, bancos fuertes, y obviamente pues cometió errores y fue enjuiciado y fue sentenciado, ¿no? Pero ni siquiera por los propios temas del fraude de la venta de boletos, que era su especialidad, ¿no? Sino por otros temas. ese fue hace 20 años y fue por teléfono. Así. Háblanos de uno reciente. Bueno, lo que nos está pasando a toda la región, ni siquiera te hablo de Ecuador, lo que nos pasa en la región, los ataques de numeración. Los ataques de numeración que con el apogeo de la IA tenemos ahorita pruebas de 40, 50, 60, 100 transacciones en un minuto, concentraciones de ataques por miles de dólares en minutos, 10 minutos, 5 minutos. Son ataques que ni siquiera pueden ser ingresados manualmente por una persona, son realizados por un bot. Y obviamente los únicos que pueden parar este tipo de ataques de numeración son las herramientas adecuadas y el conocimiento de las personas que manejan estas herramientas. O sea, para que tú tengas una idea, podría haber un ataque de numeración a un banco X en el cual se disparen 800 transacciones por $100, por darte un valor X, sin hacer referencia a ningún banco. Imagínate, de esas 800 transacciones por $100, estamos hablando de cuatro cifras. De esas cuatro cifras, de esos $80.000, ¿verdad? Imagínate que se haga efectivo un 50, un 30, un 20%. Esa es la afectación que se podría dar. Un escenario totalmente diferente. Si bien es cierto, particularmente yo considero que la experiencia conjugada con la tecnología y con esta visión que tienen las nuevas generaciones, pueden llevar al éxito a un departamento de fraudes. Hay cosas que ya no se pueden detener con olfato o con astucia, ¿no? Así como hay cosas que aún es necesaria, algo que se ha dejado mucho de lado, es la investigación de campo para entender cómo se monetiza el dinero. Muchas veces se cree que el fraude se lo tiene solo que detener, pero no se lo estudia. Entonces, cuando tú no entiendes cómo el defraudador, ese fraude que es por un sistema con niveles tecnológicos, obtiene el dinero en sus manos, todavía no cierras el círculo y no te permite ver totalmente el bosque del fraude, ¿no? Solo estás viendo un árbol. Fíjate, ya para terminar, hace 20 años que entraste en la industria, estamos hablando, contigo en este caso estamos hablando todo dentro del siglo XXI. O sea, es que tú eres alguien joven, pero estoy tratando de determinar lo vertiginoso de los cambios en 20 años. Y la pregunta entonces, que es la pregunta que le hago a todos, es, hace 20 años yo creo que jamás hubieras podido imaginar, estábamos hablando de este fraude por teléfono, ¿dónde iban a estar los fraudes 20 años después? Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué estás viendo en el futuro de aquí a 20 años? Que en términos de nuestra vida no es mucho, pero tecnológicamente probablemente sea totalmente muchísimo. Yo pienso que se va a dar el tema totalmente de la desmaterialización del fraude. Vamos a llegar a un punto en que todo este tipo de fraudes como el scam, que ahorita por esta coyuntura que atravesó el mundo, temas del COVID, del aislamiento, esta crisis económica que ha existido en general en muchos países, que hace que las personas pues se desesperen
para buscar pareja, para obtener ingresos fáciles. Estas estafas yo creo que van a tener un tiempo de vida útil y van a desaparecer, porque las personas van a llegar a madurar. Y ahí nos vamos a encontrar con grandes desafíos, porque estos defraudadores en este momento le hacen daño al ecosistema, ¿sí? Van a tener un tiempo de vida útil y van a expirar. El problema es que los nuevos van a ser mucho más tecnológicos y ahí viene realmente el desafío para entender qué tan preparados vamos a estar. O sea, ya no podemos quedarnos con el tomar solo una parte del pastel tecnológico, que es lo que pasa muchas ocasiones en Sudamérica, porque realmente los defraudadores vamos a tener ya los ataques del primer mundo van a estar también acá, ¿no? A veces los tenemos en una porción muy baja, pero tenemos fraudes característicos y propios de la región. Yo creo que eso se va a globalizar y ese es el desafío que se viene. Y pregunta, y con las herramientas que tenemos aquí en la región, con las empresas de entre los seguidores que nos están viendo, tenemos las herramientas suficientes para ahora y para dentro de 20 años. Sí, yo estoy convencido que sí. Lo que tenemos que hacer es ajustar la aplicación de las mismas. Yo pienso que nos falta explotar eso. Ese conocimiento, esa manera de entender a nuestros clientes un poco más y entender a nuestros defraudadores también. Porque yo he podido ver que incluso los defraudadores se mueven por regiones y se comportan diferentes en un mismo país. Creo que ese entendimiento y esa aplicación idónea de las herramientas que ya están nos puede llevar realmente al éxito. Leonardo, ahora sí última pregunta porque se me acaba de ocurrir en este momento y me parece que es importante. Las herramientas tecnológicas ahí están. ¿Qué? Pues, entonces, la capacitación se necesita para esas herramientas tecnológicas, eso también ya ahí está. Pero hablando de los soft skills, de la experiencia personal, de la calle, ¿qué es lo que recomiendas tú a tus colegas, futuros colegas, que tengan que desarrollar como habilidades para entrar a esta industria y ser efectivos y eficientes? Yo creo que lo más importante es el saber combinar en un equipo de prevención de fraudes la experiencia con las personas que vienen con este nuevo desarrollo de habilidades que tú mencionas, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que hacer una combinación idónea, porque la historia del fraude existe y hay cosas que se vuelven a repetir, pero con una mejor versión. Entonces no podemos tampoco olvidar la historia. Debemos hacer una conjugación adecuada, porque el ataque de numeración que te mencioné ahora, que es una afectación alta, empezó o se lo llamaba hace muchísimos años atrás como un ataque de fuerza bruta. Pero ¿qué sucede? Que él se apegó a las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial lo ha ayudado muchísimo y la ha explotado. Y era un fraude que estaba en declive, pero en los últimos años otra vez ha repuntado. Entonces la historia se repite. Si la historia se repite, no podemos olvidarnos de la experiencia. ¿No? Interesantísimo. Leonardo Zavala, jefe de prevención de fraudes de medios de pago del Banco Ecuatoriano del Austro, desde Guayaquil, la bellísima Guayaquil. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros en esta ocasión. Alberto, ha sido un gusto para mí. Una próxima ocasión. Excelente día. Igualmente para ti, igualmente para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Alberto Padilla y nos estamos escuchando en la próxima. Esto fue Sentinel y líderes de la industria financiera. Que la pasen muy bien. Así llegamos al final de este episodio. Y recuerda, aunque los desafíos sean grandes, cada acción para prevenir el crimen financiero hace la diferencia. Suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros y acompáñanos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
Así llegamos al final de este episodio. Y recuerda, aunque los desafíos sean grandes, cada acción para prevenir el crimen financiero hace la diferencia. Suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros y acompáñanos en el próximo episodio. Hasta la próxima.